gente que ha trabajado en la morgue, ¿qué fue lo más macabro que ocurrió ahí? Esto ocurrió cuando trabajé por una temporada en esta clase de lugares. En una ocasión llegó el cadáver de una chica de unos 25 años cargada con ropa cara y algo de joyería. Mi compañera que me acompañaba en el turno, se fijó en eso y tomó los anillos de la mano del cadáver. Le dije que se los devolviera, pues había escuchado que no es buena idea despojar de sus objetos a los muertos porque pueden volver por ellos, además de que lo consideraba poco ético. Sin embargo, mi compañera alegó que esos solo eran tonterías, y se embolsó los anillos. Era nueva en el trabajo así que no podría importarle menos. Al día siguiente cuando la volví a ver, estaba como desesperada preguntándome dónde estaba el cadáver de la chica. Le dije que ya lo habían puesto en refrigeración y corrió a buscarlo. Más tarde, me platicó que el día anterior después de llegar a su casa, tuvo la peor noche de su vida. En plena madrugada, afirma que alguien pegaba en su ventana, como si quisiera entrar. Ella pensó que tal vez era un gato, pero al asomarse todo estaba vacío. Esto fue tan solo inicio, pues al poco tiempo mientras intentaba dormir, empezó a escuchar susurros y ruido en el techo. A pesar de sentirse un poco asustada, el sueño le ganó, y dejó uno de sus brazos colgando hacia abajo de su cama. Después de unos instantes, asegura que se despertó aterrada pues una mano muy fría la agarró queriendo jalarla hacia abajo. No obstante, inspeccionó su habitación y no había nadie. Lo que resto de la noche, se la pasó teniendo pesadillas horribles hasta el amanecer, así que al llegar al trabajo lo primero que hizo fue devolverle los anillos al cadáver. Así que ya saben, no es buena idea quitarle sus pertenencias a los muertos. Tuve un maestro en la universidad que estuvo trabajando por un tiempo en una morgue pues ocupaba dinero rápido. En esa temporada dice no llegó a tener experiencias extrañas con los cadáveres ni mucho menos, hasta incluso comenta que era un tanto aburrido ya que en la mayoría de ocasiones no había nada que hacer. En fin, desde su experiencia dice que lo más raro que pasaba, era que llegaba gente de poca confianza, ofreciendo dinero por llevarse alguno de los cadáveres no identificados. Él simplemente les comentaba que no tenía autorización de hacer eso, y la mayoría se iban, aunque algunos otros insistían ofreciendo más dinero. En una ocasión, le preguntó a uno de sus superiores la razón por la que esa gente quería llevarse a los cadáveres. Entre algunos de los motivos, le comentó que los usaban para actos de brujería y magia negra. En otros casos, eran personas que querían cometer depravaciones con ellos. Ya saben de lo que habló. Hace años, me metí a trabajar en uno de estos sitios ya que no tenía de otra. Lo más raro que me pasó fue con el conserje que prácticamente vivía ahí. Tenía una pequeña habitación a un lado de la morgue donde dormía y tenía sus pertenencias. Además cabe decir que nadie podía entrar ahí más que él. Esto en un inicio no se me hizo raro, pues se supone que era su casa. Sin embargo después me enteré que el hombre escondía algo más ahí. En una ocasión, terminé mi turno antes de tiempo, por lo que el supervisor me dijo que le fuera a avisar al conserje, para que limpiara y ya con eso podía irme. Estuve unos minutos tocando en su habitación pero nadie salía. Como llevaba algo de prisa, se me hizo buena idea entrar a buscarlo para avisarle, encontrándome con un lugar verdaderamente perturbador. Aquel sitio estaba lleno de cosas raras, había mechones de cabello y ojos de los cadáveres puestos en una repisa como si fueran cualquier cosa. A un lado había frascos con fetos en formol, incluso recuerdo que uno tenía 3 ojos, así como muchos dientes esparcidos alrededor de esas cosas. Lo que más me aterró es que en otro lado de la habitación, estaba colgado una especie de collar hecho con dedos humanos. Cuando vi eso sabía que no tenía que estar ahí, y me largué. Mientras intentaba procesar lo que había visto, llegó el conserje que había salido a cenar, le avisé que tenía que limpiar y me fui. Realmente no sé con qué motivos el hombre coleccionaba restos de los cadáveres, pero es algo que hasta hoy me eriza la piel. Cuando estaba estudiando medicina forense, nos tocó hacer algunas prácticas en un salón que simulaba a una morgue. Ahí nos enseñaron algunas cosas como suturar o usar equipo médico mediante cadáveres. En varias ocasiones los profesores nos decían que tuviéramos cuidado, ya que llevar un cuerpo a la escuela era un proceso largo y complicado, ya que tienen que esperar bastante para que un cadáver no identificado sea donado.
En una de tantas ocasiones que nos comentaban eso, un compañero le preguntó al maestro que por qué no se podía usar cualquier cadáver de la gran cantidad de cuerpos no identificados que se tienen. Él nos contó una historia que había ocurrido años atrás, donde una chica empezó a llorar de forma repentina al ver el cadáver, mientras iban a hacer la misma práctica que nosotros. Resulta que el cuerpo era de su propio padre, quien tenía un año de desaparecido y que hasta ese momento, aún lo seguían buscando. Esto es más que nada una leyenda urbana, pero en mi barrio y otros sitios cuentan que en los mercados o puestos ambulantes donde venden ropa de buena calidad y a precios ridículamente bajos, es porque la traen directo de las morgues. Incluso un conocido que trabajó en uno de esos lugares, comenta que llegó a ver muy por encima el negocio que se hace con algunas pertenencias de los cuerpos. Tengo un conocido que ha estado trabajando en morgues durante la mayor parte de su vida. Él tiene un montón de historias sobre estos lugares, algunas más fantasiosas que otras. Sin embargo, en una ocasión me contó una que me dejó impactado. Según él, se encontraba en el turno nocturno con otro compañero trabajando. Cuenta que aquella noche parecía sacada de una película de terror, pues había una fuerte lluvia e incluso caían rayos. Uno de los cadáveres que habían llegado ese día era de un hombre de mediana edad. Según los reportes, había tenido un ataque al corazón, así que en un momento lo iban a atender. Cuando era medianoche, afirma que estaba revisando unos expedientes con su compañero cuando de la nada, escucharon a alguien haciendo ruido. Se fueron a asomar y para su sorpresa, aquel cuerpo mencionado estaba caminando por el pasillo. Ellos no supieron qué hacer, se quedaron congelados en aquel momento. Unos instantes después, el cuerpo se desplomó en el piso. Fueron a revisarlo y no tenía signo alguno de vida. Lo llevaron de nuevo a su lugar en un estado de confusión, pues no tenían idea de lo que había pasado. No sé si inventó aquella historia, pues parece sacada de alguna película de zombies, pero él jura que el cadáver revivió por un corto momento para volver a morir. En mi trabajo es común que lleguen cuerpos prácticamente destrozados, en su mayoría son víctimas de atropellamiento o accidentes automovilísticos. Sin embargo, en una ocasión llegó un cadáver que realmente me dejó helado. En aquella ocasión, me dijeron que había llegado un cuerpo que había tenido una muerte muy violenta. En automático pensé en alguna víctima de un accidente de tránsito, pero no era el caso. Aquel cadáver le pertenecía a un hombre con un aspecto descuidado, tal vez un vagabundo. Al tipo le habían sacado los ojos y tenía parte de la columna pulverizada, como si algo muy pesado le hubiera caído encima. Me dijeron que alguien había reportado que el cuerpo lo habían encontrado en un terreno baldío, en donde fue arrojado de la noche a la mañana. Casos como este me parecen aterradores, pues hasta hoy me pregunto cómo habrán sido los últimos minutos de vida de ese hombre, y sobre todo, quién estuvo detrás de su muerte y con qué motivos acabó con su vida de forma tan violenta. Son preguntas a las que nunca tendré respuesta. Fui secretaria en un hospital, trabajaba en el área de patología, donde ingresaban todos los expedientes de los pacientes, por lo que debía encargarme de llevar esos archivos al doctor para sus respectivas firmas, sellos y registros. En fin, la morgue estaba a un lado del departamento de patología. Aquí solo podía entrar personal autorizado y las veces que llegué a estar ahí, me quedaba solo en la entrada y al fondo se veían las cortinas cubriendo algunos de los cuerpos. En una ocasión, llevaba prisa y necesitaba urgente una firma del doctor, pero no estaba en ningún lado. Fui con la chica de la recepción para preguntarle que dónde estaba. Ella me dijo que tenía rato de haberse metido a la morgue. Lo raro es que ese día no habían entrado cuerpos, así que fui a abrir la puerta haciendo poco ruido. Me acerqué un poco a la zona donde estaban los cuerpos, y ahí estaba el doctor con los pantalones abajo y su asistente, quien cubrió rápidamente a uno de los cadáveres que estaba cerca de ahí. Yo solo pedí disculpas y me fui rápido de ahí. Más tarde llegó el doctor a mi área, y me pidió que tuviera discreción con lo que había visto, ya que las cosas se podían malinterpretar. Solo me quedé callada y al poco tiempo, me llegó el expediente de ese cuerpo al que habían cubierto. Era de una chica que había fallecido de epilepsia, así que ustedes pueden sacar sus conclusiones sobre lo que hacía el doctor. La cosa no acaba ahí. Cuando terminé de trabajar en ese hospital, un amigo que ahí seguía me platicó que el doctor estaba en un escándalo, pues había contagiado a su esposa con alguna enfermedad extraña. En automático me vino a la mente que pudo contraerla al estarse metiendo con cadáveres.